En Pro Economía y Finanzas ya recibimos a través del Zoom a Sebastián Diz. Él es gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay. Sebastián, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bien, la idea es conversar sobre dos factores importantes para nuestra economía que tiene que ver con la inflación por un lado y después en segundo término la cotización del dólar. En materia de inflación, ¿podríamos hacer un resumen sobre lo que tuvimos en cuanto a este índice en el año 2024, Sebastián? Sí, bueno, durante el 2024, cerramos el año con una inflación del 3,8%, un valor que se encuentra por debajo de la que era nuestra meta en el 2024, una meta del 4%. Ujú. Eh, Ahora, si nos enfocamos en los componentes del IPC, podemos ver que uno de estos componentes que influyó más positivamente a la inflación del año fue la del rubro de alimentos, que excluye frutas y verduras, que tuvo Ujú. un incremento durante el 2024 del 8,3%. Y esto otra vez estuvo influenciado principalmente por los rubros cárnicos, en especial el rubro de carne vacuna, que tuvo un incremento importante del 16% durante 2024. Por otro lado, eh, tenemos el componente de frutas y verduras, lo que es el resto de los alimentos, y los dos componentes que constituyen frutas y verduras, o sea, frutas y verduras tuvieron comportamientos dispares durante 2024, con las frutas que experimentaron un incremento importante del 24%, mientras que las verduras tuvieron una caída de magnitud similar, en torno al 26%. Pero mirando este grupo en su conjunto, el de frutas y verduras, estos contribuyeron negativamente a la inflación, o sea que pusieron presión a la baja sobre la inflación, ya que tuvieron una caída en términos interanuales. Ujú. Otro componente que tuvo una contribución negativa sobre la inflación fue el de los combustibles, que durante 2024 tuvo una caída del 1%. Eh, Otra cuestión a mencionar durante 2024 es la influencia que tuvo la cotización del dólar. Durante Sí. 2024 nosotros tuvimos una depreciación del dólar que estuvo en torno al 7%, y eso tuvo cierto impacto sobre los precios, si bien este impacto fue moderado. Fundamentalmente afectó a un subgrupo del componente de importados de nuestra canasta de consumo, al subgrupo, en concreto al subgrupo de los bienes durables, que se compone, por ejemplo, de vehículos, camionetas, otros bienes durables como los teléfonos móviles. Entonces afectó principalmente a este subgrupo de bienes duraderos de la canasta de importados, y aparte también a ciertos servicios que tienen precios que están vinculados con la cotización del dólar, como son los componentes de turismo y vacaciones, que incluye, por Ujú. ejemplo, pasajes y otros elementos relacionados al dólar. Entonces, en resumen, el impacto que tuvo el dólar durante 2024 sobre la inflación fue moderado, y afectó solamente a un subgrupo de la canasta de importados de manera relevante. Ujú. Eso en términos generales 2024. Entonces, ¿no hubo otro elemento que pueda meter un sobresalto al índice o que haya podido generar un sobresalto al índice del 2024 más allá de lo que mencionó y particularmente la carne? Esos fueron los factores principales. No tuvimos ningún shock de relevancia que nos haya desviado, que haya desviado la inflación de la meta. Sencillamente, mucha volatilidad en los componentes, justamente los componentes volátiles de nuestra canasta, que son frutas, verduras y carnes, que hicieron que a lo largo de los meses obtengamos, no sé, algún mes con inflación cero, otro mes con inflación negativa, otro con inflación del 1%. O sea, tuvimos más que nada mucha dinámica Ujú. relacionada con componentes volátiles, pero generalmente son subas que a lo largo del tiempo se van revirtiendo. Por ejemplo, a mediados del año pasado o sea, llegamos en cierto momento a tener unos precios de frutas y verduras muy elevados, Sí. lo que habían puesto mucha presión sobre el IPC total, pero posteriormente, en la segunda mitad de año, todas esas subas se fueron revirtiendo.
Entonces, por eso fue que pudimos cerrar el año con una inflación en torno a nuestra meta, con una inflación del 3,8%, porque todos estos movimientos de precios más bien generaron una volatilidad y generaron subas que posteriormente se fueron revirtiendo. Si bien estos datos, Sebastián, son importantes como antecedente y como estadística, ahora ya estamos en el 2025. Otro año, otras metas, otras consideraciones seguro que hay que hacer en relación a los números que ya se dieron a conocer por el Banco Central del Paraguay de lo que fue la inflación del mes de enero. ¿Qué se puede mencionar en relación a eso? Sí, en el mes de enero tuvimos una inflación del 1%, la que estuvo influenciada fundamentalmente por productos de la canasta de alimentos. Fundamentalmente tuvimos una suba muy importante en el rubro de verduras, que tuvieron un aumento del 24% con relación al mes anterior. Estos fueron los elementos que incidieron fundamentalmente o que estarían explicando fundamentalmente este aumento del 1% que observamos en enero. Otro componente de la canasta que tuvo un aumento de relevancia fue el de las carnes, la carne vacuna fundamentalmente, que aumentó en un 1,5% en enero. Este rubro en particular ya venía mostrando cierta dinámica alcista a partir del mes de noviembre, diciembre, enero, afectado principalmente por factores estacionales, por ejemplo, la alta demanda que se da hacia fin de año por las fiestas. Sí. Y esa dinámica alcista que habíamos observado en la carne a fines de 2024 siguió registrándose en este primer mes del año. Aparte de estos ítems de la canasta de alimentos, también tuvimos cierta presión que provenía de también productos de la canasta de importados. Al igual que en el 2024, los bienes afectados por la evolución del tipo de cambio son este componente de la canasta de importados que corresponde a bienes duraderos, principalmente automóviles y ciertos teléfonos móviles, otros electrodomésticos y también ciertos servicios relacionados también a la evolución del dólar. Pero bueno, a pesar de esta dinámica de la inflación mensual, la inflación interanual, o sea, la inflación con respecto a enero del año pasado, se encuentra en valores en torno del 3,8%. Y aparte, si nos enfocamos en las medidas subyacentes de la inflación del mes, como son la inflación subyacente y el IPC-SAE, que son las medidas de inflación que excluyen todos estos componentes volátiles como frutas y verduras, podemos ver que estos registraron valores más moderados. Concretamente, el IPC-SAE tuvo un aumento del 0,6% y la subyacente un aumento del 0,5% en el mes de enero. Ahora, ¿se puede decir que esta volatilidad es habitual en cada año en relación al ítem que está mencionando que tiene que ver con los alimentos, ya sea carne, frutas y verduras? Sí, este es un comportamiento muy característico y muy habitual de nuestra inflación. En cuanto a las frutas y verduras, siempre por factores de oferta, ya sea por cuestiones climáticas o restricciones a las importaciones, estos productos, durante ciertas etapas del año, ven su oferta muy limitada, lo que hace que aumenten los precios. Y una vez que, ya sea por condiciones climáticas o otros factores, se vuelve a restablecer la oferta, vuelve la oferta a estar a niveles normales, todos estos aumentos se revierten. Entonces sí, son componentes que le introducen mucha volatilidad a nuestra inflación. Pero normalmente todas estas subas que suelen darse suelen revertirse nuevamente cuando las condiciones de oferta vuelven a mejorar. Y en el análisis que hace el Banco Central del Paraguay hay muchos ítems, pero como usted decía, tanto carne como frutas y verduras de repente son los de mayor peso para el promedio general y ahí es donde se nota la variación. ¿Así es, Sebastián? Así mismo, justamente esos dos componentes son componentes que tienen, aparte de mucha volatilidad, un peso bastante elevado en nuestra canasta. En ambos casos el peso está por encima del 5%. Entonces tenemos más del 10% de la canasta
que se ve influenciado por estos componentes que son muy volátiles. La situación regional, principalmente la de nuestros vecinos, tanto Brasil como Argentina, otros países más alejados, también hablando de globalidad, ¿puede influir en algo lo que ocurra a nivel general en el mundo, en nuestro índice de inflación particularmente, o no, Sebastián? Mirando el contexto global, o sea, o mirando a nuestros socios comerciales y el contexto global, un factor siempre de relevancia es el comportamiento de las tasas de la Fed. Sí. En cuanto a esto, estamos empezando ahora el año 2025 con un nivel de tasas por debajo de las que registramos en 2024. Hay que recordar que la Fed durante 2024, la última parte de 2024, redujo su tasa de política monetaria en 100 puntos. Entonces, actualmente las condiciones financieras externas son menos restrictivas. Y eso quita presión sobre el guaraní, porque tasas externas más elevadas generan incentivos a invertir en dólares, lo que genera una mayor demanda por esta moneda. Otros factores a nivel internacional relevantes para nosotros son siempre los precios de los commodities, tanto los commodities de importación como de exportación. En el caso de los commodities de exportación, este año tenemos precios menores de la soja con relación a 2024, pero tenemos, por ejemplo, mayores precios del maíz, que es otro producto que nosotros exportamos, y también tenemos menores precios del petróleo, que es uno de los principales productos de importación. Entonces, si bien esos menores precios de la soja pueden poner presiones al alza, ya que implican menos ingresos por nuestras exportaciones, los mayores precios del maíz y los menores precios de los combustibles estarían operando en el sentido opuesto. Y en cuanto a lo que me consultaste sobre Brasil, bueno, en Brasil durante 2024 se experimentó una fuerte depreciación de su moneda con respecto al dólar. Creo que estuvo por encima del 20%, si no recuerdo mal. Y nada, bueno, esto implica menores costos para los productos que importamos desde Brasil, lo que implica menores presiones inflacionarias procedentes de la importación de productos.